y que tenían que ver también con la inflación a normas penales en los Estados Unidos. A partir de allí se crea un principio en materia penal en el derecho americano que es el respondent superior, es decir, que una corporación debe responder penalmente por los actos realizados por sus directivos o empleados dependientes de aquellos. En el caso nacional, si revisamos la legislación societaria, la cosa es al revés. Quien responde penalmente es el director, el gerente, no la sociedad. En extremo, la sociedad puede ser castigada con penas accesorias que están reguladas, si mal no recuerdo, en el 105 del Código Penal. Pero no hay una sanción penal per se a la persona jurídica por los problemas que ello tiene en la dogmática nacional. Con ello empezó a tomar cuerpo la llamada responsabilidad penal colectiva y vicaria de las personas jurídicas, que es extraña a los principios penales clásicos y que desde entonces se ha ido propagando a otros ordenamientos jurídicos. Poco a poco, esa doctrina de respondent superior, que tiene que ver también con la responsabilidad por hecho de tercero, que está contemplada en el artículo 27, si mal no recuerdo, del Código Penal, empieza a ser considerada, pero que aún es insuficiente para poder abordar de manera clara y contundente el problema que nos atañe. La relevancia actual de la criminalidad producida en el contexto empresarial provoca exigencias político-criminales que han motivado que el antes excepcional discurso de responsabilidad penal de la propia persona jurídica se transforme en una tendencia dominante que va a trascender los límites del common law. Es decir, que lo que estamos hablando aquí es que antes excepcionalmente hablábamos de la posibilidad de la responsabilidad penal de una persona jurídica. Sin embargo, en el devenir de los años, con todo el fenómeno de cambio en el manejo de la economía mundial, este tema ya no es una excepción, sino que es un tema constante, y vemos que las personas constituyen empresas aprovechando los vacíos legales para cometer delitos. Sin embargo, como no existe una responsabilidad penal para las personas jurídicas, estos crímenes quedan impunes. Me atrevería a decir, por ejemplo, lo siguiente. Recuerdo un caso porque estuvo vinculado a un tema personal, a un caso que en algún momento patrociné, y que se refiere aquí al tema de titulización de activos. La titulización de activos en el mercado de valores peruano implica el transformar activos no líquidos en líquidos, es decir, cuentas por cobrar las transformo en dinero contante y sonante, emitiendo un título de valor contra esa cuenta por cobrar. Aparentemente inofensivo, y de hecho lo es, y constituye una forma de financiamiento alterno de las operaciones de las empresas, y que es más barato que el financiamiento bancario común y silvestre. Hasta allí todo está bien. Entonces, una empresa de telefonía, de luz, de agua, puede titulizar activos, es decir, toda la cartera que tengo por cobrar del próximo año la transfiero, la convierto en un monto de dinero actual y establezco un flujo de pagos que deben hacerse y que van a responder por títulos que se van a emitir contra esos valores. Hasta allí todo está bien. ¿Qué ocurrió a fines de los 90, cuando estábamos por cerrar el segundo gobierno de Fujimori? La banca nacional había tenido graves problemas. Quebraron algunos bancos, intervinieron algunos otros. El Banco de Comercio, que era un banco cercano a las Fuerzas Armadas, tuvo problemas. El Banco República fue obligado a cerrar. Y uno de los bancos que era en ese momento uno de los más importantes bancos del país, que fue el primero en colocar ADRs en la bolsa de New York, estoy hablando del entonces Banco Vice, que era diferente al Vice Sudamericano porque eran dos bancos diferentes. El Banco Vice por un lado y el Banco de Lima, o Lima Sudamericano, por el otro lado. El Banco Vice estaba con terribles problemas de caja, no tenía dinero y tenía malos créditos. La cartera de créditos vencidos del Banco Vice era terrible. Solamente en Chiclayo había algo de 60 o 70 millones prácticamente en pérdida. ¿Qué hicieron para poder garantizar la fusión entre el Banco Vice y el Banco de Lima? Fue emitir una titulización de activos para inyectar dinero a cambio de esa deuda incobrable.
Hasta allí todo bien. ¿Quién fue el garante de esa operación? El Estado peruano, a través de Vice Sociedad Titulizadora 1 y Vice Sociedad Titulizadora 2, dos sociedades de propósito especial que cumplen con la normativa para el tema de la titulización. Se emitieron títulos para garantizar la función de los dos bancos con el aval del Estado peruano, pero eran títulos que no iban a tener retorno. Y allí, por ejemplo, hay clara comisión de delito financiero, pero sin embargo el tema nunca se castigó porque no hay responsabilidad para ello. Motivó toda una investigación en el Congreso de la República, pero orientada más hacia tratar de encontrar la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero se descuidó la parte de investigación de la responsabilidad que tenía no solamente a las personas naturales, sino también al banco como tal. Claro está, mientras nos fijamos por el principio de que no se puede castigar como delito aquello que no está expresamente tipificado en la ley, evidentemente no la podemos castigar por nada, pero había responsabilidad más allá de la responsabilidad civil. Ese problema, anecdótico si quieres, se resolvió a la larga cuando el Banco de Nueva Escocia llega al Perú y forma el Scotiabank. Y allí lo que hizo esa empresa fue condonar la obligación que el Estado peruano tenía por $500 millones para garantizar deuda privada, por ejemplo. Sigamos. Las legislaciones penales en derecho comparado mostraban un panorama bastante claro. En los países del Common Law predomina la regla de la responsabilidad directa de la persona jurídica. Sin embargo, en aquellos países de orden jurídico europeo continental y aquellos que lo siguen, como en el caso peruano, recuerden que las raíces de nuestro derecho van por ese lado, por el derecho romano germánico y por el derecho francés. La posibilidad de sancionar directamente a la persona jurídica era rechazada porque se ha establecido como principio penal el que la responsabilidad penal es individual y que solamente responde a personas físicas. Yo respondo por mis actos, no respondo por los actos del señor ni los de la señorita. Y si tomamos en conjunto alguna decisión en tanto empresa, responderá el gerente por la instrumentalización de esa decisión, pero nada más. La globalización, el poder organizado, es decir, grupos de personas que constituyen empresas, que tienen incidencia económica y que además estas empresas en muchos casos tienen un carácter transnacional, nos llevan a destapar la problemática jurídica, a tratar de entender, a tratar de encontrar una solución a la problemática jurídica de estos entes en el marco del impacto que las acciones de estas personas van a causar con relación a la presunta utilización de estas organizaciones con fines criminales. Fíjense las cosas que hay. Hay empresas que se crean exclusivamente para lavar activos, por ejemplo. Y allí ¿a quién responsabilizamos? Al gerente. ¿Y los accionistas? ¿La persona jurídica tiene además una sanción directa? No. ¿Constituye un agravante para la responsabilidad penal del director? Tampoco. Y eso nos lleva al tema, sí, una más ahí, al tema del societas delinquere non potest, que se da ¿por qué? Porque la posibilidad de que una persona jurídica cometa o no cometa delito, porque sus actos no constituyen una acción desde el punto de vista penal. Recuerden, el delito es una acción típica jurídica y culpable, en la vieja definición de los crímenes de ayuda con el que muchos hemos empezado los estudios de derecho penal, y que el tema como tal, el concepto esencial como tal, no ha cambiado mucho. Y la acción es una conducta, pero que tiene que también evidenciar un elemento psicológico, la voluntad que tengo yo de cometer un delito. Entonces nos enfrentamos a un problema desde el punto de vista dogmático. ¿Qué cosa es una persona jurídica? Y si una persona jurídica puede desarrollar una acción en el concepto clásico de la acción penal, entendida desde ese punto de vista. Y por tal razón, bajo este tema del viejo concepto dogmático que actualmente tenemos, existe la imposibilidad de imputar a la persona jurídica por una acción que no puede realizar, en tanto que no es una persona física. ¿Qué es una persona jurídica? Sí. Formalmente, hemos definido a la persona jurídica como un centro unitario ideal de referencia de imputación de deberes y derechos, en su
sujeto de derechos en la definición clásica, mediante la abstracción de una pluralidad de personas a una unidad ideal de referencia normativa. Cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de una ficción jurídica, ¿correcto? ¿Qué cosa es? Todos sabemos qué cosa es el banco de crédito, pero no hay una persona física llamada banco de crédito caminando por la calle. Y normativamente se trata únicamente de un centro de imputación de normas con existencia dentro del marco legal. Para entender qué cosa es personas jurídicas. Personas jurídicas son todas aquellas que están reconocidas en el libro de personas de nuestro Código Civil. Y estamos hablando de asociaciones, fundaciones, comités, pero también aquellas otras que tienen contenido empresarial, como todas las sociedades organizadas al amparo de la Ley General de Sociedades o también las empresas cooperativas organizadas con tal fin. ¿Correcto? Continuemos. En el siglo XIX, Savintin dijo que las personas jurídicas eran una ficción jurídica dotada de capacidad artificial. Existen en la idea, es una abstracción. Existen porque nosotros le damos existencia. Porque el reconocimiento que los demás, que la sociedad, que el Estado, que las normas que lo rigen, hacen de esa persona, le dan existencia. Jerry, en cambio, desarrolla una teoría organicista, es decir, la persona jurídica es un organismo social, es un ente autónomo y que por tanto está formado por personas. Al reconocer que la persona jurídica está formada por personas físicas, empieza a tomar también, a crecer nuevamente, a florecer nuevamente la idea de que los grupos de personas también deben o pueden ser imputados con responsabilidad penal. ¿Cómo evoluciona históricamente el principio del societas de Miquel Potés? Es decir, de la posibilidad que puedan intervenir. Primero, tenemos el derecho clásico reconocía algunas colectividades como sujetos. Por ejemplo, las agrupaciones de familias, las aldeas, los clanes, tenían cierto reconocimiento de derechos colectivos. Era lo que en el derecho romano antiguo se llamaba la universitas. ¿Correcto? Y al reconocer la existencia de derechos especiales a esas colectividades, de alguna manera, empezaba a reconocer la posibilidad de que esas universitas pudieran asumir también cierta responsabilidad penal. Posteriormente, en los siglos que siguen, tenemos la existencia, ya saben, los que han estudiado, todos hemos estudiado derecho romano, cuando hablamos de glosadores y prosglosadores y los canonistas también, que tratan de redescubrir las normas del derecho romano y tratan de interpretarlas y establecen desarrollos teóricos al respecto. Los glosadores hablaban de la posibilidad del delito cometido por la corporación cuando la acción penal respondía a una decisión conjunta de sus miembros. Es decir, si nosotros miembros de una cofradía, de una asociación, de una hermandad, tomábamos colectivamente una decisión que pudiera tener contenido penal, que pudiera tener responsabilidad penal, entonces esa responsabilidad era no solamente de las personas individuales, sino también del colectivo que formaban parte. Los postglosadores acogen también esta idea, pero ¿qué dicen? Separan el tema y dicen: hay una responsabilidad penal que corresponde a la corporación, pero hay una responsabilidad en calidad de coautores que corresponde a las personas que forman parte de esta corporación. Es decir, fíjense, en los siglos anteriores, la discusión respecto a la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas era un hecho. Se reconocía doctrinariamente, académicamente, que sí era posible. ¿Cuándo es que cambian las cosas? ¿Cuándo es que cambian las normas? Cuando surge la teoría de la responsabilidad penal de carácter personal, toda esta discusión se archiva, porque empezamos a entender que solamente las personas naturales son las que pueden cometer delitos, y que solamente podemos cometer delitos por acto propio y no por acto de tercero, porque esa es otra discusión que va a salir posteriormente. ¿Cuáles son los cuestionamientos dogmáticos que vamos a encontrar aquí?
Las personas jurídicas son capaces de desarrollar una acción en el sentido clásico penal. Pueden desarrollar una acción penal, por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio, hay un acto de quitarle la vida a otra persona, hay todo un intercrímenes que pasa en la mente del delincuente antes de cometer el delito, hasta empezar con los actos preparatorios y la ejecución del mismo. Eso ya lo sabemos, pero entonces es posible que ese mismo derrotero, esa característica que tiene la acción desde el punto de vista de la dogmática penal, sea aplicable o no a las personas jurídicas. Las personas jurídicas son formas de organización humana, constituyen, por tanto, entes autónomos, con la necesidad de desarrollar sus acciones a través de personas humanas. Es decir, ahora, por ejemplo, con todo el tema del planeamiento estratégico y todo lo demás, hablamos de que la persona jurídica debe tener una cultura organizacional. Hablamos de valores, hablamos de misión y hablamos de objetivos. Hablamos de una cultura corporativa. Cuando entramos a trabajar en una empresa grande, de alguna manera nuestra acción individual tiene que asumir los valores de la empresa, de la corporación en la cual trabajamos. Se lo digo por experiencia propia. Trabajé en una empresa importante en el Perú, desarrollé el cargo de gerente regional norte y luego de gerente regional sur, y asumía como propio los valores de la empresa. Y sin querer, nuestra forma de ver las cosas de manera personal va a ser reemplazada de alguna manera por las decisiones y las acciones y la psicología propia de la corporación. Hay algunos autores que van más allá y que incluso llevan a establecer una psicología de la corporación porque asumen que una empresa es un ente vivo que desarrolla acciones propias y que incluso puede desarrollar una acción criminal. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le hace a esta teoría? Se critica la falta de voluntad independiente de las personas jurídicas, es decir, si yo quiero, si voy por la calle, veo que la señorita lleva un celular último modelo que yo quiero, voy, la agredo y se lo quito. Estoy desarrollando una acción, es una decisión que he tomado personalmente. Pero en el caso de las personas jurídicas, para tomar sus decisiones, estas tienen que ser tomadas por el colectivo a través de los órganos de representación, llámese Junta General de Accionistas, en el caso de las sociedades anónimas, del directorio, en el caso de que sea una sociedad que tenga directorio, o del gerente, que es el que toma decisiones del día a día, del negocio como tal que hace a diario. Entonces, la corporación, dicen ellos, los que critican esta teoría de la posibilidad de que una persona jurídica pueda desarrollar una acción penal como tal, dicen, sí, claro, pero en el caso de la acción entendida dentro de la dogmática clásica, la acción es una decisión, obedece a una decisión personal, individual, propia. En el caso de la persona jurídica, esa decisión, esa voluntad se construye a través de una decisión, a través de las personas que forman el órgano de gobierno, que son las que van a tener que tomar la decisión, para que esa decisión y esa voluntad social pueda ser ejecutada luego a través de los órganos de representación que tiene la sociedad. Esa es la crítica que se hace a esa teoría. Ante ello se desarrolla la doctrina de la identificación, que ha sido desarrollada sobre todo por el derecho holandés y el derecho inglés. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Esta teoría dice que se justifica el castigo de la empresa por la actuación de los empleados. Es decir, a la inversa de lo que ocurre en el caso nacional, que se castiga al empleado, se castiga al representante legal, se castiga al gerente, se castiga al director y subsidiariamente se castiga con responsabilidad civil a la empresa. Allí no. Si el empleado comete una falta y esa falta o ese delito obedece a una decisión colectiva, no solamente debo castigar al representante legal, al empleado, sino que debo castigar a la empresa. Se equipara la actuación como criminal del órgano representante de la empresa siempre es una persona física como el de la empresa. En España, por ejemplo, se ha cambiado la normativa a ese respecto y teniendo en cuenta las modificaciones en el derecho europeo que tienen que ver con todo ese esquema de desarrollo del mercado común y de la Unión Europea, se ha llegado a desarrollar una ley
que archiva definitivamente el principio de societas del interés non potest, y ahora sí se puede castigar a las personas jurídicas. Y el tema ha tenido especial incidencia, ¿por qué? Porque eso ha salido a partir del año 2010. Recuerden los años cuando empezaba esta nueva crisis mundial y que hemos tenido una gran cantidad de problemas con bancos y con empresas, y las empresas no eran castigadas y los funcionarios de los bancos tampoco, porque eran consideradas como faltas administrativas o como infracciones de orden civil, pero no infracciones de orden penal, salvo uno que otro caso. Continuamos. Klaus Tiedemann, que es un estudioso en el tema de la criminalidad de las personas jurídicas, nos dice que las personas jurídicas, al igual que las personas físicas, son destinatarias directas de las normas de conducta. Las normas de conducta que rigen en el país, que rigen a toda nuestra sociedad, rigen por igual a personas naturales y a personas jurídicas. Entonces, si es destinatario de normas de conducta, por tanto, puede tener también capacidad de acción, dice Tiedemann. Correcto. Por tanto, las personas jurídicas pueden cometer algún tipo de delito que asume bajo la teoría del concepto de deficiencia en la organización. ¿A qué se refiere esto? Simple. Si se toma una decisión que incumple o que va contra un precepto normativo, contra una norma legal, eso implica que la sociedad, que la empresa, que la corporación no ha tenido el cuidado suficiente para organizarse y para establecer los mecanismos de control adecuados que pudieran evitar que esta persona pudiera tomar una decisión que contravenga una normalidad. En el caso nacional, por ejemplo, cuando se dice que las personas jurídicas que dentro de sus estatutos contravengan las normas de la Ley General de Sociedades, se considera que esa norma no está puesta en el estatuto y eso de alguna manera suple la voluntad de la sociedad. Por ejemplo, correcto, pero igual, siempre existen vacíos de orden legal que permiten que las empresas tomen algunas decisiones más allá. Y regreso al tema de la titulización de activos, que es una operación que hemos importado de los Estados Unidos. Gran parte de los problemas de la crisis que han habido en Estados Unidos son por los bonos basura, por los trust funds, por títulos valores que titulizaban deuda vencida, que titulizaban deuda basura. Es decir, si se cae la hipoteca principal, los títulos constituidos sobre la deuda garantizada por esa hipoteca, que habían servido a su vez para otra titulización de activos, se caían. Entonces, no llegabas a ver nunca, no llegabas a saber con claridad qué respaldaba un título de esa naturaleza. Los famosos bonos basura, que luego han generado toda la crisis por la burbuja inmobiliaria que hubo en Estados Unidos y que luego también se ha dado en España. Y que hay gente que habla de la posibilidad de que lo mismo pudiera estar ocurriendo en el Perú, aun cuando el tema está relativamente controlado. Perdón. Gunther Jacobs también reconoce a la persona jurídica la capacidad de acción y de culpabilidad. Por acción, él define lo siguiente: es la evitabilidad individual de la producción de un resultado. La acción es la evitabilidad individual de la producción de un resultado, es decir, yo debo evitar producir un resultado de determinada manera, ¿correcto? Es decir, no solamente es el desarrollar una acción para conseguir un resultado, sino también realizar una acción para evitar que el resultado que pudiera tener contenido penal pudiera realizarse. La comprobación de si concurre la acción no se resuelve desde un punto de vista exclusivamente naturalístico, es decir, bajo este concepto, no hace falta que la acción, entendida como el componente de un tipo penal, sea realizado por una persona física, sino que al consistir en la posibilidad de evitar un resultado, esa acción pudiera ser realizada también por una persona jurídica. Lo importante es la determinación valorativa del sujeto de la imputación, es decir, lo que va a importar es quién va a responder frente a esa acción,
no solamente la persona natural, sino también la persona jurídica que no ha tomado los mecanismos suficientes, las medidas necesarias para evitar la producción de resultados. Regreso a las ilustraciones primeras que tienen que ver también con eso. Si ustedes recuerdan, cuando presentamos estos dos casos de Warner Lambert y de Royal Caribbean, y nos preguntábamos hasta el 1909, en Estados Unidos, justamente por esa razón, es posible sancionar penalmente a las personas jurídicas. Se ha sancionado, hay un estudio que se hace anualmente, que el FBI saca un reporte de los criminales corporativos, estableciendo la mayor o menor incidencia. La mayor incidencia de crímenes corporativos se dan en asistencia médica, en fraudes a seguros, en fraudes financieros y, bueno, dentro del tema de asistencia médica está el tema de alimentación es decir, compañías que procesan alimentos y que los venden diciendo que son inocuos cuando en realidad tienen algún componente negativo y que no solamente se realizan en Estados Unidos, sino que también se venden fuera. Y que tienen, básicamente estamos hablando de contaminación, seguros, asistencia médica y alimentación. Son los 4 rubros más importantes en los temas financieros, perdón, que me olvidaba. Son los 5 rubros importantes en los cuales se dan la mayor incidencia de crímenes corporativos y que se han venido incrementando más aún a raíz de todo lo que se ha destapado a raíz de las crisis mundiales. La teoría del tanque de agua. Cuando el tanque de agua está lleno, no vemos lo que hay al fondo. Cuando empieza a secarse el tanque, toda la basura, el saco, lo que no vemos, empieza a aflorar y es allí cuando empiezan a saltar las alertas, cuando ya es demasiado tarde, cuando los crímenes ya se han cometido y no han podido ser evitados. No cabe fundamentar que en la determinación del sujeto, el sistema que ha de formarse debe estar compuesto siempre de los componentes persona física. Es decir, bajo este concepto del que estamos hablando de la evitabilidad, como ya habíamos mencionado, el tema supera el concepto de acción realizada por una persona física. Las actuaciones de las personas jurídicas con arreglos a los estatutos se convierten en actuaciones propias. Si el estatuto de una sociedad permite determinado desarrollo y que ese estatuto además implica una deficiente organización, es claro que la acción penal, la acción punitiva, no solamente debe ser imputada a la persona física, sino también a la persona jurídica. Gunther Jacobs también reconoce el ente ideal, este que hemos pasado. Es el otro. ¿Cómo ha evolucionado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país? ¿Qué cosas importantes son las que tenemos que ver? Primero, recordemos que el principio de societas de Lincoln Nontes es de plena vigencia en el país y no tiene ningún cuestionamiento. Si revisamos nuestra legislación, los viejos códigos penales de 1863 y 1924 jamás contemplaron siquiera la posibilidad de un delito cometido por una persona jurídica. A lo sumo, en el Código Penal de 1924 se reconocía la responsabilidad penal del representante de una empresa para los casos de quiebra fraudulenta. Era la única cosa en la que se hacía quebrar fraudulentamente una empresa para evitar el pago de obligaciones, que es una forma de delito también, ¿correcto? Pero no hay nada más. El Código Penal de 1991, que actualmente no rige, recoge la posibilidad de penas accesorias para las sociedades, la inhabilitación, la suspensión o la extinción inclusive de alguna persona jurídica cuando la misma ha sido utilizada para encubrir, facilitar o realizar un delito. Pero son solamente penas accesorias. El artículo 105 establece las medidas contra las personas jurídicas justamente, y el artículo 27 establece la teoría de la actuación en lugar de otro. Es decir, que sancionamos al representante legal de la empresa por una acción que fue cometida
más bien por la persona jurídica más que por la persona física. Es decir, tú como gerente debiste haber tomado las previsiones para. Y ese tema de alguna manera se traslada también al Código Tributario. ¿Cuándo? En los delitos, por ejemplo, de defraudación tributaria, en los que es la empresa la que tiene la responsabilidad del pago de la obligación y no la paga, se castiga al gerente de la empresa e inclusive en lo civil se le hace solidariamente responsable de la deuda no pagada. Se traslada la responsabilidad de la persona jurídica a la persona natural, pero solo al caso del gerente. Y el gerente no siempre es un accionista ni el dueño de la empresa, por ejemplo. El artículo 27, que es el que habla de la teoría de la responsabilidad por hecho de tercero, nos señala tres requisitos. Primero, la relación de representación, es decir, la persona tiene que realizar un acto en representación de la persona jurídica. Debe actuar como un órgano de representación o ser un socio representante. Y la realización del acto debe tener tipo penal. Solamente en esos casos es posible sancionar al representante legal. Sin embargo, aquí hay un tema que escapa a esta normativa. ¿Qué ocurre en aquellos casos de sociedades irregulares que, conforme a la Ley General de Sociedades, tienen un tiempo para regularizarse y que los actos realizados por el tercero a nombre de la sociedad tienen que ser convalidados hasta 6 meses después, una vez que la sociedad haya sido inscrita? ¿Y qué pasa si ese tercero no es finalmente el gerente? ¿Respondería por esos actos? Es un tema que no está claro desde el punto de vista penal, me explico, no está muy claro. Desde el punto de vista civil es claro que debe responder por esos hechos, pero en el tema penal, a consideración de lo establecido expresamente en el artículo 27 del Código Penal, el tema no es totalmente claro. Ante esto, y ante la falta de claridad de algunas cosas, ha tenido que realizarse además un acuerdo plenario que de alguna manera nos ayude a aclarar cosas. El acuerdo plenario 7/2009 CJ 116. ¿Qué nos dice o por qué surge este tema del acuerdo plenario? Aquí existían problemas en la aplicación de las consecuencias accesorias normadas en el artículo 105 del Código Penal. No había claridad de cuándo debían imponerse tales o cuáles sanciones. Entonces, este acuerdo plenario, para tratar de unificar la jurisprudencia, porque no había jurisprudencia clara al respecto, dice que para que se apliquen esas sanciones deben existir 4 presupuestos, o 3, perdón. Que se haya cometido el hecho punible, que la persona jurídica haya servido para realizar, favorecer u ocultar ese hecho punible, y que se haya condenado al autor físico y específico del delito. Es decir, si no he castigado a la persona que supongo es el autor del delito, no puedo imponerle consecuencias accesorias a la persona jurídica. Como ven, seguimos con el criterio normal de que las sociedades no pueden delinquir. Es decir, por mucho que este acuerdo plenario haya avanzado y que haya aportado algo, sin embargo tenemos problemas aún a ese respecto, y es un tema que debe ser estudiado mucho más, que debe ser profundizado, pero que el estado actual de cosas llama a la necesidad de modificar nuestra legislación y a superar la dogmática penal para poder afrontar con éxito una sanción a las personas jurídicas. En el caso español, para decirlo muy brevemente, la Ley 5 del año 2010 introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, motivadas por el cambio en la legislación europea y ante la cantidad de delitos cometidos por las personas jurídicas, como defraudación tributaria, como contratos incumplidos con el fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Se tienen que empezar a sancionar a las personas jurídicas, fundaciones, asociaciones, cooperativas y empresas, e incluso mutuales. Se basa en los delitos cometidos por administradores, representantes y hasta empleados de las entidades con personalidad jurídica.
sostiene que se trata de un sistema indirecto o de heteroresponsabilidad, es decir, atribuimos al sujeto, al representante, los delitos cometidos por la persona jurídica. Y lo que sí es claro es que se aplica el principio de numerus clausus, es decir, que solo determinada cantidad de delitos pueden ser atribuidos a personas jurídicas. Se ha establecido en el Código Penal Español, inclusive, con esta norma, una serie de delitos societarios que van por el tema de quiebra fraudulenta, por ocultación de bienes, por el tema de defraudación tributaria, en los cuales se sanciona a la empresa, sobre todo en los casos en que las empresas son contratistas de obras del Estado. Porque ¿qué ocurría? Que se constituía una empresa para contratar con el Estado determinada obra, la obra se empezaba, no se terminaba, y luego cuando querían castigar a las personas jurídicas, las mismas ya no existían. Las cartas fianzas ya no existían, como ocurre actualmente con el famoso caso Orellana. A manera de conclusión podemos anotar lo siguiente. Primero, que el societas delinquere non potest debe dar paso al societas delinquere potest, es decir, que debemos considerar que las personas jurídicas sí pueden cometer delitos por las consideraciones y las cosas que acabamos de mencionar. Hay la necesidad de reformular las categorías jurídicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la definición de acción y responsabilidad, mientras en nuestro Código Penal sigamos diciendo que la acción debe ser realizada por una persona natural, y mientras que la culpabilidad debe ser asumida solo por una persona natural, no vamos a poder estar en la posibilidad de castigar la utilización de castigar realmente la utilización de una persona jurídica para defraudar al Estado, por ejemplo. Las consecuencias son accesorias que hemos visto redactadas en el Código Penal actual, son un avance respecto al castigo y a la asunción de responsabilidades por parte de las personas jurídicas, pero no son suficientes. Y son tan insuficientes que, como ustedes acaban de ver, el Código data del año 1991. Sin embargo, se ha normado jurisprudencialmente su aplicación recién en el año 2007, 16 años después. Es decir, ¿cuánto han tardado nuestros jueces, nuestros magistrados en entender que la utilización de una organización societaria, empresarial, asociativa, para cometer un delito debe ser sancionada, por lo menos con lo que las normas actuales nos permiten? La figura denominada actuar en lugar de otro no resuelve la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque lo que estamos haciendo es trasladar la responsabilidad a una sola persona. ¿Y qué ocurre si ese gerente lo que hizo fue instrumentalizar una decisión del directorio o de la propia Junta General? ¿Qué responsabilidad tienen los accionistas ante ello? Son cosas que aún están pendientes en el tintero. Colateralmente, añado algunos temas que ya han ido viendo durante la disertación. Hay cambios que debemos hacer también en lo que se refiere no solamente a la legislación penal, sino también a la legislación societaria. Por ejemplo, nuestra Ley General de Sociedades establece dos formas de contratos asociativos: los contratos de asociación en participación y los contratos de consorcio. Pero estos son insuficientes porque bajo la figura de consorcios permitimos la contratación de obras de gran volumen por empresas que ni siquiera tienen la capacidad, que como en el caso de la ciudad de Chiclayo, el consorcio de Chiclayo que ejecutaba el cambio de la red de alcantarillado, eran 3 empresas pequeñas de un mismo propietario. Era exactamente el mismo propietario y que ya tenía contratos cuestionados con otras obras. Y el problema es que el sistema de contratación, el sistema administrativo, sanciona a ese consorcio, pero no sancionaba hasta el cambio que habido recién a las personas, a las empresas que componían ese consorcio. Entonces, hay muchos cambios que hacer. Pero el primer cambio, el cambio más importante, tiene que ver con el cambio en la forma de ver las cosas, en el cambio en la dogmática penal y en poder entender
que las personas jurídicas sí pueden cometer delitos y que deben ser castigadas como tal. Gracias. Felicitamos al doctor Pedro Vicente Torres Fernández por su excelente exposición, para quien pido un fuerte aplauso. Invito al público a formular las preguntas que crean convenientes. Doctor ponente de esta noche, quisiera aprovechar su experiencia en la responsabilidad de las empresas jurídicas, incluso refiriéndome concretamente a la SUNAT. La SUNAT está cometiendo realmente una irregularidad terrible en agravio de muchas personas. Y consulta a usted si ya puede tipificarse la responsabilidad penal contra esta institución. Por ejemplo, un bien inmueble inscrito hace 20 años con su partida electrónica correspondiente, resulta que ese mismo bien inmueble tiene otra partida electrónica a nombre de otra persona. ¿Mire usted el problema que suscita para el primer propietario, que se sentía seguro de su propiedad debidamente registrada? ¿Cree usted, entonces, mi pregunta concreta, que comete esta institución el delito de falsificación de documentos, o en todo caso un delito de falsedad ideológica? Es lo que quisiera que me ilustre respecto a esta pregunta. Estimado doctor, lamentablemente, justamente que es por esa razón decíamos al final, hasta ahora no podemos responsabilizar a las personas jurídicas por hechos como es. En la práctica profesional me he topado con cosas similares, como cuando de repente compañías que no existen hace años o que han estado inactivas de repente terminan aportando bienes, entre ellos predios, para constituir otras empresas que a su vez los aportan a inmobiliarias, justamente por el boom inmobiliario que hay. Eso es parte de lo que ocurre, y con todas las cosas que la prensa ha destapado respecto a lo que ocurre dentro de los registros públicos, pero que sin embargo tienen que ser asumidas ahora por personas naturales, porque justamente lo que decíamos aquí es que no podemos atribuirle la responsabilidad penal a la persona jurídica, en tanto que nuestro Código Penal solamente permite por ahora que la responsabilidad penal sea asumida por personas naturales, e inclusive en el caso de SUNAT en muchas ocasiones es muy complicado poder demostrar que el registrador actuó a favor de una persona, porque se escuda simplemente en la orden de prelación de ingreso de los títulos. En el caso de Orellana, el tema es muy puntual y muy claro respecto a cómo una organización criminal pudo infiltrar diversas organizaciones: el Tribunal Arbitral del Colegiado de Lima, la Zona Registral de Lima, el Poder Judicial y otras entidades más, justamente para traficar y apropiarse de predios de propiedades ajenas. En mi concepto sí debería, lamentablemente no se puede porque no existe la norma para ello. Doctor, pero se podría interponer la acción penal contra el registrador
Habría que chequear, por eso digo, eso ya corresponde a analizar el caso concreto. Aparentemente, si lo que ocurre es una duplicidad que oportunamente no fue advertida, alguien tiene que asumir la responsabilidad por tal hecho. Es común, por ejemplo, en el caso local, para verlo ya localmente, toda la duplicidad de partidas que hay en los predios que están en el camino a Pimentel. Hay más de uno que tiene de partidas antiguas. Hay gente que ha comprado predios de extensiones importantes que están inscritos, que los han vuelto a vender y los han vuelto a vender, y cuando han querido construir se dan con la sorpresa que ese predio está dentro de un predio más grande y que curiosamente la otra partida milagrosamente es más antigua que la del propietario, que tenía su propiedad inscrita, usted menciona, con 20 años de antigüedad. Entonces, sí es cierto, hay que investigar un poco más. Lamentablemente no tenemos todas las herramientas del caso, pero sí creo que debe hacerse una investigación exhaustiva para poder poner coto a estos hechos. Lamentablemente, estamos a puertas de celebrar un año más de independencia y el peor mal heredado por la conquista española es la corrupción, que es en lo que vivimos diariamente y es de lo primero que debemos liberarnos. Muchas gracias. A usted, doctor. Señor decano, por intermedio suyo, quisiera hacerle alguna pregunta al señor disertante en el sentido de la capacidad de intervención que tienen terceros con respecto a la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Específicamente, hablemos de los intraneos y de los extraneos. Y en segundo lugar, sobre los bienes propios, ¿no?, y bienes impropios, y el caso típico de la fungibilidad de los bienes y el caso de los bienes inocuos. Específicamente, esa es la pregunta. A ver, como repetí, hay algunas normas que no están totalmente claras y en todo caso, en estos casos hasta ahora, tenemos que regirnos por lo que corresponde a la responsabilidad penal atribuible a cada persona natural, en tanto no exista una norma que nos pueda permitir establecer y atribuir la responsabilidad penal directamente a las personas jurídicas. Como mencionaba, existe una serie de casos en los cuales se constituyen empresas solamente con la finalidad de cometer delitos. No solamente los delitos de lavado de activos, el tráfico de personas o el tráfico de drogas, que son los más comunes, sino también para blanquear dinero. Entonces, cualquier atribución penal respectivo a los temas que menciona deben ser seguidos, deben ser estudiados por la propia responsabilidad personal que es la que actualmente rige. No podemos ir más allá aún al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es lo que específicamente hablaba esta noche. Por eso, dentro de las conclusiones que señalaba, con las que concuerdan muchas personas además, es que debemos desarrollar un cambio en la legislación nacional y en la dogmática penal, de manera tal que, bajo reglas claras, podamos atribuir la responsabilidad penal a las personas jurídicas para que puedan responder por los actos delictivos. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. En el caso de temas de SUNAT, precisamente en los delitos de defraudación tributaria, ¿cuán responsable resulta ser el gerente en una sociedad o empresa y el titular o accionista de este? Y si el gerente y accionista resultan ser responsables, ¿pueden asumir responsabilidad individual hasta sus bienes propios? A ese respecto, el Código Tributario es bastante claro y señala la responsabilidad que tienen los gerentes o titulares de empresas, en la medida en que la responsabilidad del gerente, por ejemplo, es la retención de impuestos y el pago de los mismos, cuando se trata de operaciones con terceros, o la provisión de fondos provenientes de las propias operaciones de la empresa destinados al pago de los impuestos respectivos. En este caso, el Código Tributario establece responsabilidad solidaria. Ojo que hay que diferenciar la responsabilidad civil
de la responsabilidad penal. Y en esos casos, cuando es el gerente el que ha motivado la defraudación, es obvio que es castigado el gerente, no así la persona jurídica. A la persona jurídica en extremo se le impondrá alguna de las penas accesorias que contempla el artículo 105 del Código Penal. Ante todo, doctor, muy buenas noches. Yo soy aún estudiante de Derecho y mi pregunta es específicamente a lo que, según sus comentarios, han pasado ya, según el desarrollo de su ponencia, hablaba sobre la dación de las leyes, que en este caso se había dado en el año 2000, por ejemplo, y recién en el 2007 se hace efectiva. Esta problemática, según lo que usted menciona, no se ha visto recién meses o, qué sé yo, 1 o 2 años, viene de mucho atrás. Mi pregunta específicamente es, ¿qué esperan o qué es lo que necesitan, ya sea los juristas, los dogmáticos o el mismo Congreso, digamos, para emitir unas leyes que, como usted dice, tipifiquen específicamente este tipo de delitos o lo atribuyan a la persona jurídica para que ésta pueda ser responsable, digamos, en este tipo de delitos que todos los días lo vemos, pero que lamentablemente quedan impunes? ¿Qué es lo que se necesita? Si ustedes ya tienen el problema en las manos, se ve a diario, o sea, ¿qué espera? Que no sé si es que falta tiempo, falta criterios. ¿Cuál es la temática para avanzar sobre este problema que ya se ve desde mucho atrás? A ver, primero, el derecho es una ciencia dinámica y, como dijimos, hay algunos conceptos que van cambiando en el camino. ¿Por qué? Porque la propia sociedad, la propia realidad es la que exige las obras. No es que se le ocurre a alguien que vamos a dar una norma en ese sentido para modificar tal o cual conducta. Tiene que surgir la conducta para que más bien esa conducta tenga que ser regulada, para que la misma no colisione con los demás individuos que viven en la sociedad. Entonces, mencionaba que en el caso del artículo 105 que establece las penas accesorias para las sociedades, ese artículo data de 1991. Lo que dije no es que no se estuviera aplicando, sino que su aplicación era lenta. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una norma nueva, muchas veces la gente tiene que entenderla, internalizarla para entenderla cómo aplicarla. Por ejemplo, aunque suene trillado y evidentemente escapa en particular a la disertación de hoy, nosotros sabemos que desde 1924 el país reconoce la posibilidad del aborto terapéutico, pero desde 1924 hasta el 2014, es decir, 90 años, no existía un protocolo que permitiera que los médicos pudieran tomar esa decisión. ¿Correcto? Es decir, no es que se le esté permitiendo el aborto de manera indiscriminada, simplemente se establecen las reglas por las cuales debe ceñirse el médico al momento de tomar una decisión en esa naturaleza. Falta una normativa complementaria. En el caso de las sanciones adicionales a las personas jurídicas que contempla el artículo 105 del Código Penal, lo que ocurre es que no existía en el ánimo de los magistrados, primero no tenían la claridad al respecto de en qué momento poder aplicar sanciones. ¿Cuál de las sanciones corresponde a qué caso en particular? Porque el artículo es muy amplio. Entonces se ha precisado que un pleno jurisdiccional revise las sentencias para los casos particulares y establezca algunas reglas que permitan aplicar ese artículo en concreto. Ahora, respecto al tema de la responsabilidad penal, como decía, nuestra tradición jurídica es clara respecto al tema de que considera que la responsabilidad penal solo es atribuible a personas naturales, no así a personas jurídicas. Entonces, la práctica nos está demostrando que se crean empresas, que se emplean organizaciones para cometer delitos. Y ese es un tema que surge posteriormente. Entonces, ante el surgimiento de ese hecho,
lo que corresponde es que surja una modificación en la ley para evitar una conducta que se está presentando en este momento. Corresponderá entonces a los académicos, a los organismos gremiales, a las universidades y por supuesto al Congreso, que tiene que recoger esto y convertirlo en ley para poder hacer una modificación al respecto. Ojo, que esa modificación no es simple, no solamente es decir, vamos a hacer responsables a las personas jurídicas, porque va a tener que cambiar, por eso decía, la dogmática penal, para poder entender exactamente cuáles van a ser los elementos constitutivos del delito en lo que se refiere a las personas jurídicas. Eso es lo que demora las cosas. Hay que hacer foros, hay que hacer discusiones, hay que socializar el tema para que luego el Congreso pueda coger una iniciativa legislativa en ese sentido y normar lo pertinente. Claro, doctor, yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo de que esto no se hace de la noche a la mañana, eso lo tengo totalmente claro. Lo que mi pregunta era específicamente más que nada el tiempo. Como usted dice, existe la ley, se debe de modificar, claro que sí, pero no se, como usted habla de tiempo, que esto viene hacia atrás, desde atrás. Entonces no se trata de algo que se está recién probando o viendo, esto ya está dando. Sé perfectamente que las personas que van a recoger todo lo necesario para modificar esta ley, es necesario darle tiempo, pero ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es que se demoran así? Pero igual, de todas maneras lo entiendo. Y en cuanto a la comparación, digamos, que me dio sobre la ley en cuanto al aborto, mi opinión personal, de repente estoy errada, no sé, pero es mi manera de pensar. Yo pienso que es muy diferente una ley que se base específicamente y trata sobre el tema de los derechos fundamentales de toda persona. La vida está en juego en el aborto. Es muy diferente, creo yo, a la responsabilidad que tiene una empresa X por como usted decía, tomando la referencia sobre este arreglo que están haciendo en las redes de agua y desagüe. Es muy diferente. Es una cosa, digamos, el tema del aborto es más delicado. Ahí sí yo pienso que me pueden tomar muchos años y años esperar y analizar totalmente bien, muy diferente a las otras situaciones. Que digo que tampoco no es que menosprecie o no tome en cuenta, claro que sí, hay mucha importancia, pero pienso yo que una cosa no tiene mucho que ver con la otra. Pero igualmente muchas gracias por su respuesta. Un comentario rápido nada más. Lo decía solamente para que se entienda, la ley está, lo que faltaba en un protocolo para que lo puedan aplicar nada más. Y respecto al tema del aborto, mi posición, quienes han sido alumnos míos en el curso de Derecho Genético, que es uno de los cursos que dicto, saben que yo no soy una persona pro aborto, todo lo contrario. Simplemente mencionar el caso para que se tenga en cuenta que muchas veces hay cosas que deben ser reglamentadas y que toman más tiempo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, alguna persona que defienda derechos civiles también podría discutir y argumentar el tema de la unión civil. Lo que ocurre es que tiene que haber cambio de conceptos en la sociedad, cambio de conciencia y forma de ver para poder entender y asumir unas cosas. En el caso penal también, ¿por qué? Si bien son ejemplos que están en diferentes áreas, y en eso estoy claro también y concuerdo, a lo que me refería es que el proceso de cambio de una norma legal es un proceso que toma su tiempo. Es imposible poder decir cuánto tiempo, si 5 años, si 10 o 20. Por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, yo soy ingresé a la universidad en el año 78, salí en el 86, Universidad Nacional de Oro y Gallo, empecé a estudiar el Derecho Civil con un código, y cuando estaba por terminar la carrera lo cambiaron. Tuve que empezar a estudiar todo nuevo. Los doctores que me anteceden, abogados y colegas, que tienen mucho más años de práctica que yo inclusive, en la práctica profesional tuvieron que entender, asumir un cambio de legislación como luego ha ocurrido con el Código Penal y con los códigos procesales. Correcto, es decir, pasan su tiempo de maduración. ¿Cuántos años han pasado para poder entender, por ejemplo, que requeríamos en lo penal un proceso oral y garantista, que se ha trasladado también al tema laboral, y que incluso muchas personas discuten si en el ámbito civil también debiéramos ir a un esquema de juicios orales que sean más rápidos y más expeditivos, por ejemplo?
Entonces, poder establecer, cuantificar, determinar con claridad cuál es el tiempo que nos va a tardar es un poco difícil, pero discusiones como esta, foros como este, que promueve el Colegio de Abogados, son oportunidades para intercambiar ideas y para ir creando conciencia respecto a los cambios que deben darse en la legislación nacional. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. En primer lugar, agradecerle por su ponencia. Nos ha ilustrado un tema tan importante como la responsabilidad penal. Quisiera preguntarle, ya que ha mencionado el tiempo que puede darse una ley, y como la doctora lo mencionó anteriormente, y usted también, que ya se han venido viendo casos en los que ha habido duplicidad de partidos, me refiero a registros públicos, que el doctor hizo su pregunta en un primer momento. ¿También cree usted que debe haber un interés político o tiene que, por la, digamos, por la diferenciación de clases que hay, y de repente debe ser una persona que quizá, por ejemplo, un ministro, un magistrado o un congresista debe haber pasado para que recién se dé esta modificatoria? Me refiero en el sentido, por ejemplo, cuando se dio el secuestro de la hija del ministro Real, que creo que fue el nombre del ministro, recién se modificaron o recién, digamos, se dieron cuenta que tenían que modificar en ese aspecto, que tenían que aumentar las penas en ese aspecto. O sea, debe pasarle a alguien que tiene que estar en un cargo de alto rango para que recién se dé cuenta la sociedad. O sea, porque como le pasa a la gente del pueblo, la gente, digamos, de a pie, como se dice, nadie hace nada. O sea, hablen lo que digan, a nadie le interesa. Tiene que pasarle a alguien que, digamos, esté en un alto poder político para que recién abra los ojos y recién la prensa y todo lo demás haga, digamos, la modificación de las leyes, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido es el siguiente: ¿también hay un interés político para esta modificación de estas leyes? Muchas gracias. Primero, tendría que decir que no he visto en el Congreso una propuesta legislativa en el sentido de normar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En todo caso, lo que no hay es interés para modificarlo más que interés para impedir una modificación, lo que podría decir. Respecto a lo otro, sí, pues lamentablemente vivimos en un país, por eso lo mencioné también al comienzo, cuando mencionaba el ejemplo de Walter Lambert, el tema de que las empresas utilizan un despliegue periodístico para poder llamar la atención sobre aquello que les interesa. Son estrategias publicitarias de marketing las que van a definir las cosas. Y lamentablemente los ciudadanos nos dejamos llevar por ello. Más allá de ello, no podría hacer ningún comentario para decir cuál es el interés para que no se norme o para que sí se norme. Lo que sí es cierto es que a raíz de denuncias periodísticas respecto al tema de consorcios y al tema de contrataciones del Estado, se han hecho modificaciones que corresponderá analizar a los expertos en derecho administrativo y en derecho de contrataciones opinar. Mi tema es más corporativo. Yo soy abogado dedicado más que todo al tema de empresas, por lo que no me atrevería a dar una respuesta en el sentido del que usted me lo pide. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Doctor Pedro Vicente Torres Fernández, gracias diploma de reconocimiento por su brillante posición en responsabilidad penal y la jurídica. Que recuerda nuestro colegio y obviamente siga apoyando nuestro colegio. Bien,
esperanzador, doctores, para el Congreso. Creemos que tenga éxito y desearles felices fiestas patrias, concentrarse y con mucha tranquilidad. Muchísimas gracias.